Bien. Entonces, tenemos que preguntarnos, o sea, sabemos que vamos a producir cloro, que es nuestro producto principal, o sea, es por el cual nosotros hacemos este tipo de producción, y vamos a obtener como subproducto hidrógeno e hidróxido de sodio. Ya sabemos con todo lo que vimos que partimos de una solución, en realidad hablamos generalmente de soluciones sobresaturadas de cloruro de sodio. Los productos que se obtienen serían esos, igualada a la reacción por método ion electrón, cosa que no voy a hacer porque ya se supone que sabemos. Dos sodios, dos oxígenos, dos oxígenos, cuatro hidrógenos, dos cloros, dos cloros. Bien. Entonces, Profe, una cosa, no entendí por qué puso la flechita del cloro ahí al lado de producción. producto principal, Cloro, sí. Producto principal, sí. productos secundarios. Ah, ok. Y acá es donde o sea, empezamos a hablar de dos puntos que ya venimos utilizando en la jerga de la química, o sea, de cuando empezamos a hablar de química industrial, que son los términos de rendimiento y eficiencia. ¿Por qué nos importan esos términos de rendimiento y eficiencia? Pensemos en qué es el rendimiento y qué es la eficiencia. Y el rendimiento es cuánto yo voy a obtener realmente con lo que tenía pensado que iba a obtener. O sea, yo pienso en eso. El rendimiento, o sea, en realidad tanto el rendimiento como la eficiencia están vinculados con el cuánto voy a obtener. Claro. ¿La eficiencia no es la pureza o algo así? No. La eficiencia es qué tan bien vos haces lo que estás haciendo, porque puede ser eficiente pero no eficaz. O sea, depende de Bueno, cómo vos utilizás tus recursos, es qué tan eficiente sos. bien, está bien. Estamos hablando de... Está bien lo que decís, pero el término eficiencia sale de la termodinámica, en realidad. Ah, ok. ¿Qué es tipo cuánto reacciona una cosa así? Está vinculado con el cuánto reacciona. Pero el cuánto reacciona puede ser por diferentes motivos. Claro, o sea, yo puedo ¿Y por la variar reactividad algunas. puede ser? Una podría ser por la reactividad. ¿Qué ibas a decir, Facu? Que yo puedo variar algunas, valga la redundancia, variables para que se produzca más de algo o menos de otra cosa, o sea, más rápido. Uno modifica variables para modificar la producción. Y acá la diferencia cuando hablamos de rendimiento y eficiencia está vinculado con el proceso en sí. Cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de equipos. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de energía. ¿Sí? ¿Por qué? Esquema genérico. Bien genérico. Armo un cuadrado y digo, bueno, eso es mi celda. ¿Sí? Una caja negra. Yo no sé lo que pasa adentro de la caja.
Pero esa es mi caja negra donde yo voy a meter reactivos y va a salir productos. Entre reactivos salen productos, no las tripas. Perdón por el chiste malo de los Simpsons. Todo bueno, profe, todo bueno. Ahora, esta reacción, o sea, este proceso, ¿qué necesita? O sea, teniendo en cuenta la reacción que tenemos acá arriba, ¿sí? Porque es la que vamos a usar de ejemplo para entender. ¿Qué necesita esta reacción para que podamos pasar de reactivos a productos? Energía Energía. ¿Qué tipo de energía? eléctrica. Energía eléctrica. Entonces tenemos que meter electrones. ¿Sí? O sea que meter electrones va a significar que esto va a estar conectado a una batería. Supongamos el mejor caso posible. O sea, acá adentro ocurren todas nuestras reacciones, ¿sí? Ahora, o sea, cuando hablamos de las reacciones que van a ocurrir, o sea, vamos a obtener las reacciones principales que van a formar el producto principal y los subproductos principales. Y por otro lado, reacciones colaterales. ¿Qué son las reacciones colaterales? ¿Y en ese no es la producción de salmuera? No, porque la producción de salmuera no es una reacción que ocurra acá adentro. Bueno, que como queda una reacciones que reacción. pueden suceder a la vez. Reacciones que pueden suceder a la vez que la reacción principal. Otras reacciones que pueden suceder. Ok. O sea, yo no le puedo decir a mi reactor, a mi caja negra, che, todo transformámelo en esto. No tengo forma. O sea, porque ahí hay partículas que están en movimiento y que ese movimiento va a depender de todo el contexto, de la forma, de los materiales, de todo como esté construida esa caja negra. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, si todos los materiales de construcción favorecen a la formación de los productos y subproductos, ¿significa que no va a haber nada de reacciones colaterales? No. No. Estas van a estar en menor medida, pero van a estar. Entonces, ¿voy a obtener todo el producto, o sea, todo como producto? No. No. Ahí hablamos de rendimiento. Que es por algo el equipo. Y de los materiales que todo. Okay. Estamos hablando del equipo. Estamos hablando de las pérdidas que se producen propiamente por el equipo. Ok. Ahora, la eficiencia está vinculada con la energía. Por decir algo, compramos una batería y esta batería tiene 5 volts. ¿Sí? Y supongamos que nos libera 1 ampere, por decir algo. O por lo menos es lo que dice la batería. En la etiquetita que viene la batería, dice eso. Medimos la batería con un multímetro y nos libera 0,90 amperes. ¿Qué pasó? Perdimos energía. O sea que tenemos un 90% de efectividad, ¿sería? De eficiencia. Tenemos un 90% de eficiencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la batería no está entregando todos los electrones que me debería, o que me dice la etiqueta que me va a entregar. Claro.
Ok. En general, no podemos medir las dos cosas por separado, porque en realidad nosotros lo que vamos a ver es cuánto producto se forma. Entonces todo lo englobamos en el término de rendimiento cuando hacemos cálculos. Pero a veces algunas cosas tienen más prioridad que otras. Entonces algunas veces vamos a hablar de eficiencia porque el mayor problema está en la eficiencia, y a veces vamos a hablar de rendimiento porque el mayor problema está en el rendimiento. Y es como que el otro lo consideramos despreciable. O sea, es Claro, como que la precio. eficiencia... Uy, perdón. Sí. La eficiencia sería el rendimiento de la batería, por ejemplo. La eficiencia Una sería el cosa rendimiento de así. la batería, sí. O sea, el rendimiento de tu fuente de energía, sí, así lo ponemos en líneas generales. ¿Qué ibas a decir, Facu? No, que está como a veces implícito cuando hacemos los cálculos. Eso. Claro. Pero esto lo que nos hace es que tenemos que conocer, para poder entender un proceso, tenemos que entender de dónde sale la energía y cuáles son las reacciones que ocurren, tanto las principales como las colaterales. Ujú. Para poder entender también cuál es nuestro problema, si nuestro problema va a ser un problema de eficiencia o un problema de rendimiento. Entonces conozcamos las reacciones que ocurren en este proceso. Como ya vimos, nosotros partimos de agua, o sea, básicamente, hagamos la reacción entera. Nosotros tenemos cloruro de sodio, o sea, esto lo tenemos en solución, lo vamos a poner en solución acuosa para simplificar. O sea que en realidad nosotros vamos a tener cationes sodio y aniones cloruro en mucha concentración. Los cloruros son los que van a reaccionar para formar cloro a partir de la reacción de oxidación. Y el agua es la que va a reaccionar para formar hidrógeno y oxidrilos. ¿Sí? O sea, esa es la descomposición de nuestra reacción. O sea, nosotros necesitamos todo esto para que nuestra reacción redox ocurra. Ahora, acá tenemos un problema. O sea, en esta reacción, así como está descompuesta, como con la oxidación-reducción, hay algo que ustedes tienen que ver y decir, esto es un problema. A ver si alguien detecta cuál podría ser el problema. Que se haga ácido clorhídrico. ¿Por qué se va a hacer ácido clorhídrico si se estaría formando un medio Que básico? se Ah, forme es verdad. solución de vuelta. ¿Cómo? Forme solución de vuelta de cloruro. No, ¿Sodio? en primera instancia no, que se forme solución de vuelta de cloruro. Que nadie se reduce. ¿Cómo que No, sí, se reduce. Se reduce. El agua. El agua, sí. No sé qué pasa. Cuando nosotros vimos... ¿Tiene que ver con el hidrógeno, profe? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con el hidrógeno? Ah, no, es un protón. Ah, O sea, cuando nosotros vimos acá las etapas, ¿por qué hacíamos la etapa de acondicionamiento? Por el pH. Por el pH. ¿Y cómo tenía que ser el pH?
Ácido. ácido. Si se forman oxidrilos, Ah, porque si se tenía un pH básico no se producía la reacción. si no se produce esa reacción. ¿Qué pasa? Ok. ¿No tenía que ser neutro? Levemente, levemente ácido. O sea, es levemente ácido. Había que acidificar hasta pH 6, sí, como mucho 5. Levemente ácido. No neutro, porque neutro, o sea, ahí neutro sería problemático. Ok. O sea, básicamente, si yo tengo agua y aunque esté ácida, ¿sí? Supongamos que es agua acidificada, ¿qué se está formando? Oxidrilos. Oxidrilos. O sea que, ¿cómo va a quedar el medio al final de la reacción? ¿Ácido o básico? Básico. Básico. O sea que, a pesar de que yo estoy metiendo agua ácida, los protones que yo estoy metiendo ahí se están transformando en hidrógeno. O sea que la reacción hace que el pH aumente. Y si comparamos las reacciones redox que producen las especies, cuando tenemos pH ácido, los protones se convierten en hidrógeno. Pero cuando estamos en pH básico, los oxidrilos se transforman en oxígeno y agua. Con un potencial de 0,41 volts. Entonces, ¿Esa es mi reacción colateral? esa es una reacción colateral. ¿Por qué? Estoy buscando a ver si tengo acá... Si Porque se forma oxígeno. Porque se forma oxígeno, exactamente. O sea, esta reacción, no tengo acá los potenciales porque no me los anoté, ahora que estoy viendo. La oxidación del oxígeno, ¿eso es a pH básico? Esto es a pH básico, sí. Este potencial es el estándar, ahí está con el cerito que no le había puesto. Entonces, si yo dejo que aumente mucho el pH, ¿qué va a pasar? O sea, Va a haber más oxígeno. va a haber más oxígeno. ¿Y con quién va a competir? O sea, ¿qué tipo de Con reacción es esta? Redox. ¿Cómo? Redox. Ah, Pero ¿qué tipo que de es una reacción de oxidación. De oxidación. Y capaz es más espontánea que la oxidación del cloro. Claro. O sea, la oxidación ocurre en el ánodo. O sea que está en competencia con esta reacción. O sea que en el ánodo, ¿qué se estarían formando? Mezclas de cloro y oxígeno. Ujú. Sí. Y si yo tengo... Ah, ¿Qué quería Y producir yo? ¿Podría producirse un óxido o no? Podríamos ver después... no, pero no nos estaría contaminando el producto. Exactamente, nos estaría contaminando el producto. ¿Vos qué querés producir? Más allá de si después podemos analizar si se forman óxidos o no. Pero en primera instancia, ¿qué estamos obteniendo? Una mezcla de cloro y oxígeno. ¿Vos qué querías obtener? Cloro. Claro. ¿Estás obteniendo lo que vos querías? Sí y no. Sí parte. y no. ¿Te conviene a vos, a nivel industrial, decir que vendés cloro y en realidad estás vendiendo cloro y oxígeno mezclado frente a una reacción que no vas a poder controlar? No. 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 Entonces, o sea, el oxígeno es una impureza, porque tu producto es el cloro, y hay que buscar cómo disminuirla o eliminarla. O sea, tenemos que Bajando el pH. tenemos que evitar que esta reacción suceda. Si bajas mucho el pH, no formas hidróxido de sodio. Bueno, tenés que encontrar un punto medio. Tenés que encontrar Entonces, Todo un se punto basa medio. en el equilibrio, profe. Levemente básico. Si lo haces levemente básico, obtenés oxígeno.
Por eso partimos de levemente ácido. ¿Sí? Claro. El acondicionamiento ya lo hicimos. Cuando hacemos esto tenemos que partir levemente ácido. Ujú. Ahora, esta reacción es un problema de la energía o del equipo. ¿Y del equipo? Del equipo. Sí. Entonces, tenemos que construir un equipo que disminuya esta producción. Pregunta, ¿por qué es problema del equipo? Porque en el equipo es donde ocurre la reacción. Porque de energía no es. Y listo. O sea, vos Está bien. vos colocás un sobrepotencial de la reacción que va a caer por arriba de las dos reacciones. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas dos reacciones pueden ocurrir. ¿Quién decide cuál ocurre? El potencial no es lo que lo decide. No, porque el potencial lo que te dice es, bueno, la energía que vos estás aplicando va a favorecer a las dos. Claro, el pH es lo ok. que. O sea, ¿No? el pH por un lado, pero si vos modificas mucho el pH, Claro, es un subproducto que no te va a funciona servir. nada. Claro. Entonces, tu equipo... Y los separa. Y los vaya por lados diferentes. Bueno, sí, tenemos que buscar que esto vaya por lados Como una diferentes. mezcladora. Como una mezcladora. ok. O sea, entonces, acá lo que nos importa es, bueno, o sea, que haya reacciones colaterales es parte del rendimiento. ¿Por qué? Porque la reacción en sí no depende de la energía que estoy colocando, sino de cómo está construido mi equipo. ¿Y qué hago? O sea, los tengo que separar de una forma. Me tenemos fijo en las propiedades del oxígeno y del cloro. Ahora, o sea, lo que vamos a ver después es cómo son los equipos de producción. O sea, ya sabemos que este problema existe. Bueno, alguien ya lo solucionó. Eso es lo bueno. Alguien ya lo solucionó, lo patentó y se usa en la industria. Entonces lo que tenemos que analizar es, bueno, ¿cuáles son esas soluciones? Ya conocemos el problema. Ahora tenemos otro problema. Porque las cosas no podían ser simples. Si yo tengo una mezcla de cloro en contacto con una solución de hidróxido de sodio, el cloro se disuelve fácilmente en el hidróxido de sodio, formando cloruro de sodio e hipoclorito de sodio acuoso. Y esto es extremadamente favorable porque el delta E de esta reacción, que también es una redox, es de 0,94. ¿Sí? O sea que la reacción es espontánea. Y a esto en la industria, bueno, en la industria, esto comercialmente lo llamamos lavandina. ¿Qué productos obtenemos en el proceso? Cloruro. No, Eso es. en el proceso que nosotros queremos hacer. Ah. Cloro. ¿Y qué más? Hidróxido de sodio. ¿Y qué pasa cuando se mezclan? Algo terrible. Producen lavandina. O sea, básicamente nosotros queremos hacer cloro y hidróxido. Sí, Pero la mezcla de eso hace lavandina. exactamente. Mm. Entonces tenemos un Entonces- problema. Ah, ok. No, nosotros no queremos hacer la bandina. No, ¿vos qué querés obtener? Claro, el cloro y el Pero hay hidróxido. hidróxido. Cloro sin oxígeno, y la reacción te mete oxígeno. E hidróxido de sodio, no lavandina. Si no, ponemos una planta de lavandina. ¿Y qué hacemos? ¿Modificamos las variables? Es un problema que tiene que ver con las reacciones, o sea, con las reacciones, bueno. o un problema que tiene que ver con la energía. Con la energía.
Con Para mí el tiene que equipo. ver con el equipo, La porque reacción. si podemos hacer que no estén juntos el cloro y el hidróxido, no se produce la reacción, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Son reacciones colaterales. Son dos reacciones No colaterales. escuché, profe, ¿cómo? Si vos encontrás una forma en que tu equipo no mezcle el cloro y el hidróxido de sodio, ya está, solucionaste el problema. ¿Y qué hago? ¿Cómo Bueno, hago? Eso ya lo vamos a ver. O sea, lo que quiero que entendamos es que, bueno, estos son dos problemas. Pero son dos problemas Ok. que provienen de quién? Del equipo. Si son problemas que Ujú. provienen del equipo, ¿en qué van a influir? En El la, equipo. en el rendimiento. En el rendimiento. Profe, entonces, o sea, una forma como uno es gaseoso y el otro no, puedo separarlos a partir de eso, ¿no? Sí, sí, ¿Qué es lo que está en el diagramita? claro, bueno, sí. El cloro se va y después el otro se va por la cañería. Es más, Es verdad. ya lo hicimos en el proceso Downs. No podíamos mezclar el sodio con el cloro. Claro. Porque se produce la bandina. No, proceso Downs, donde obteníamos sodio líquido. Cloro gaseoso es vuelve verdad, a es reaccionar verdad. y forma cloruro de sodio. Ujú. Ahora todo tiene sentido. Bien, estos son dos problemas que están vinculados netamente por por el rendimiento. Por otro lado, podemos tener un problema de eficiencia, ¿sí? El problema de Claro. eficiencia va a estar vinculado con ¿qué? La energía. Con la energía. Con la energía. Entonces eso va a significar, o sea, ¿de quién? Eso sí, ¿de quién depende? De mi De batería. la batería, de la fuente. De la fuente eléctrica que yo esté colocando. Y eso es más fácil. ¿Por qué? Porque la cantidad que Compras se una batería produce, más grande. o sea, la cantidad de cloro o hidróxido de sodio que se produce, ya la conocemos porque es una reacción electroquímica. Y todo lo que vimos antes fue electroquímica, o sea que sabemos que se produce por la ley de Faraday. Ujú. Entonces, vamos a ver, eficiencia es la parte fácil de esto. Porque podemos calcularla. O podemos, sabiendo la eficiencia a partir de experimentos, podemos hacer fácilmente predicciones. La eficiencia se define en eficiencia anódica y eficiencia catódica. ¿Sí? Sí. Porque el ánodo y el cátodo están hechos de materiales diferentes y las reacciones que ocurren en cada uno son diferentes. Igualmente, la eficiencia anódica y catódica suelen ser iguales. Eso lo vamos a medir como porcentaje, de la misma forma que solemos rendir los rendimientos. Y la eficiencia catódica, fíjense que va a tener la misma forma prácticamente la misma forma que la ecuación de Nernst. En el cátodo se produce hidróxido de sodio. Necesitamos conocer la intensidad y el tiempo, porque eso nos va a decir la cantidad de electrones que circulan. Vamos a utilizar el peso equivalente, pero lo vamos a utilizar en unidades industriales, porque Faraday es muy bonito, pero Faraday está preparado para el laboratorio. ¿Sí? Y acá no vamos a obtener gramos de cloro, gramos de hidróxido de sodio. Toneladas. Vamos a tener kilogramos, toneladas. Entonces vamos a trabajar con unidades industriales. Entonces, el peso equivalente, o sea que va a tener esta relación, son de 1492 kilogramos de hidróxido por kiloampere por hora. ¿Sí? Son unidades industriales. Y la cantidad de celdas. Porque en la
industrial no se va a trabajar con una sola celda, va a haber hay muchas celdas que reaccionan. Todo esto para que sea un porcentaje por 100. La parte de arriba me dice la masa real en kilogramos de hidróxido de sodio. La parte de abajo me dice la masa teórica que yo debería obtener. Entonces, o sea, como calculábamos un rendimiento, masa real sobre masa teórica por 100 es el rendimiento. En este caso, masa real sobre masa teórica es la eficiencia. ¿Por qué? Porque depende de estos dos factores, en este caso, intensidad y tiempo. Y cantidad de celdas. Y la eficiencia anódica es igual, solamente que cambian los números. O sea, cambia la masa de hidróxido de sodio por masa de cloro y cambia el peso equivalente. La eficiencia anódica. Profe, el peso equivalente, ¿de dónde lo saco? El peso equivalente este es un conjunto entre el peso equivalente por la constante de Faraday. Ah, ok. O sea, es el peso equivalente dividido la constante de Faraday. Para que te den bien todas las unidades. En este caso, para el cloro, esta constante vale 1324 kilogramos por kiloampere por hora. Profe, ¿de dónde saco las constantes? Valen eso. Ya la conoces, no tenés que calcularla. Es la que usábamos Bueno. a principio de año, ¿no? Si no me equivoco. Sale lo que usamos al principio de año, que era Pero peso más equivalente grande. sobre constante de Faraday, aplicado acá. Profe, tengo una duda, no de esto. Ahora con la profe nueva de industrial, Sí, creo que usted había subido un trabajo de producción de cloro. ujú. Sí, ¿no? Sí. Ese lo seguimos entregando. Yo te lo tengo que entregar el 7. Sí. Ah, no, porque como ahora había otra profe capaz. Sí, a ver, después hablamos. Ok. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora de esto? ¿Cómo se llamaba la constante esa? Esta constante, a ver, o sea, no tiene un nombre en sí la constante, porque es una relación entre el peso equivalente y la constante de Faraday. Ok. La podemos llamar constante de eficiencia catódica y constante de eficiencia anódica para este proceso, porque varía para cada proceso, ¿sí? Ok. Así que bueno. Entonces, la idea es, entendemos o sea, qué afecta el rendimiento, qué afecta la eficiencia, y nos quedó colgando que tenemos que solucionar estos problemas. Porque cuánta energía nos da la batería no lo podemos solucionar. Pero qué reacciones en el equipo, sí. Y no lo tenemos que solucionar nosotros porque hay alguien que ya lo solucionó. En general podemos encontrar 3 tipos de celdas para hacer producción de cloro e hidróxido de sodio.
las celdas que se denominan de diafragma, o que son de diafragma poroso, Creo que estas celdas que va a nombrar son para esto de cloroalcali. sí, Ok. de membrana iónica, y la última, menos utilizada, y ahora vamos a ver por qué, que es la que se denomina el cátodo circulante de mercurio. Y acá está el problema por el cual es la menos utilizada en la actualidad. De mercurio. Porque es Móviles. tóxico. El mercurio es tóxico. El vapor de mercurio es tóxico. Y si se te Así cae, que por eso peor. no se usa. Igual, si se te cae en la piel es como el peor, ¿no? Sí, pero aparte vos pensé en un proceso industrial. La cantidad Es de un mercurio. montonazo. Si tenés un cátodo líquido de mercurio. No Re recomendable. inestable además, ¿no? O sea, No, cualquier cosita, estable es. claro, no, pero me refiero a que cualquier cosita que pueda llegar a pasar, nos morimos todos. Y sí. Es un proceso que está muy en desuso, quedan algunas plantas, pero bueno, la realidad es que en la actualidad es el menos. Se sigue utilizando, o sea, información actualizada, se sigue utilizando muy poco. Pero, profe, ¿hay alguna diferencia en lo que es justamente rendimiento? Sí. O... Ah, ok. Sí, tiene ventajas, por eso se sigue utilizando en algunos casos. Ah, ok. Pero es como para procesos muy específicos. Ujú. Cuando vamos a analizar, o sea, este es el proceso que vamos a analizar tal vez un poco más suave, porque es el menos usado. Principalmente vamos a ver bien estos dos, que es el de ¿Cómo se llama el primero? diafragma porosa, Ah, ok. diafragma poroso. O sea, son procesos que tuvieron muchas variaciones, ¿sí? El proceso de diafragma, al principio, se hacía con un diafragma de amianto. El amianto contiene asbesto, y el asbesto es cancerígeno. O sea, a partir del 2000 hubo como una gran prohibición que surge en Estados Unidos y se extiende en todo el mundo de utilizar materiales que contengan asbesto. Entonces este diafragma tuvo que ser modificado. Y actualmente lo que se utiliza es un diafragma de un compuesto químico nombrado como politetrafluoroetileno. Ah, es conocido. Polifluoro, Entendido. politetra fluoroetileno. ¿Lo conocen? Sí. Se lo O suele sea, No. PTFE, se lo suele conocer desde la simplificación química. Y para quien dijo que no, yo te digo que sí. Bueno, Teflón. el teflón. tremendo. El nombre, comercialmente se lo conoce como teflón, pero el nombre realmente químico es politetrafluoroetileno, o PTFE. Buenísimo. Muy tremendo. Busquen la fórmula después. O sea, pongan politetrafluoroetileno, busquen la fórmula química, es un compuesto orgánico florado, que es un polímero. O sea, lo que van a encontrar es el monómero. Parece como toda una oruga. Sí. Va. ¿Por ¿Y qué? qué quiere decir que sea poli?
O sea, ¿Qué es un polímero? polímero. Pero, Porque un polímero es la unión de muchas cadenas iguales que se repiten en el espacio. En función de cuántas cadenas se unen, son las propiedades que adquiere el material. ok. ¿Por qué se usa teflón? Ahora lo vamos a simplificar y vamos a decirle teflón, ¿sí? Es resistente al ataque químico, por lo cual no se deteriora. Al no deteriorarse fácilmente, evita que se generen impurezas propias del material en la salmuera y podemos darle diferentes condiciones de reacción que va a ser útil. Tenemos que tener igualmente cuidado porque si le hacemos o sea, le modificamos mucho las condiciones de la reacción o tenemos una salmuera contaminada, el teflón ya va a dejar de actuar. ¿Por qué? Porque es un diafragma poroso. ¿Qué significa que sea poroso? Digamos, que tiene poros. Que tiene poros. Que tenga poros significa que tiene agujeritos de diferente tamaño. Esos agujeritos de diferente tamaño van a permitir que pasen ciertas sustancias y otras no. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco una salmuera que tiene sustancias disueltas que no son las que tienen que reaccionar? Me pueden tapar los poros. Si me tapan los poros, no voy a poder hacer lo que quiera. Por otro lado, si yo coloco una solución muy ácida o muy básica, ¿Se la puede contraer? va a ser atacada químicamente. Y fíjense, bueno, una particularidad que es la que está en la guía, que las principales impurezas que afectan a este diafragma son el calcio, el magnesio, el hierro, níquel, silicatos, aluminio, manganeso y bario. Todo lo que puede formar iones, básicamente. En agua, ¿no? ¿No eliminamos esas sustancias en algún momento? Sí, me Sí, sonaron un adelante de montón lo de todo. la dureza. Exactamente. En el proceso de purificación. O sea que si no purificaste bien, Claro. Arruinas el Chau. diafragma. Por eso está el otro. Entonces, vamos a ver, por último, y con esto cerramos, el esquema de una celda de diafragma. Me quedo chiquito. Ahí. Que es la que tienen en la guía, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Sí, eso que está en el medio sería el diafragma. lo que está en violeta en el medio es el diafragma. Ok. ¿Qué es lo que hace esto? O sea, fíjense qué es lo que dice el esquema. Metemos salmuera concentrada por la izquierda. La salmuera va a estar ya como es, acuosa, separada en los cationes sodio y en los aniones cloruro. Está conectado el cátodo y el ánodo, y en el compartimiento, o sea, lo vamos a llamar, a cada pedacito lo vamos a llamar compartimiento. Al de la izquierda, que es donde está el ánodo, lo vamos a llamar compartimiento anódico, y a la derecha, donde está el cátodo, lo vamos a llamar comportamiento catódico. Entonces, la salmuera concentrada entra por el comportamiento anódico. Como el ánodo tiene
carga positiva por cómo está conectado en la batería, ¿qué es lo que va a hacer? Atrae a los cloruros. O sea que acá se produce el cloro. ¿El sodio por quién va a ser atraído? Ánodo. Por el otro. Por el cátodo. El cátodo. Esta membrana, o sea, perdón, este diafragma, permite que pasen los iones sodio. ¿Sí? Permite el flujo de los sodios para este lado, por la atracción. Y lo que vos decías, si la salmuera está muy concentrada, que se te va formando, o sea, no se termina de producir cloro y te queda ahí, y se te puede tapar el diafragma. Se te puede tapar cuando tenés impurezas. Porque el magnesio, por ejemplo, si tuviésemos magnesio, también va a ser atraído. Pero el tema es que el magnesio es por más eso grande los cationes. Claro. El magnesio es más grande que el sodio, entonces te lo tapa. Claro. O sea, el diafragma está hecho justamente para que pase solo sodio. Sí. Profe, ¿puede ser que esto esté al revés? Porque yo tenía entendido que el cátodo era el positivo y el ánodo era el negativo. ¿Puede ser que esté al revés? O sea, o en la pila de Daniels también era así. En la pila es al revés. El cátodo, el ánodo, en el ánodo siempre ocurre la oxidación, en el cátodo siempre ocurre la reducción. Los signos cambian entre la celda y la pila. Ok. Porque fíjate por las cargas tiene que ser así. ¿Podría el electrodo positivo atraer cationes sodio? No. No. Lo va a repeler. ¿A quién atrae? A los cloruros. ¿Qué reacción es la que ocurre con los cloruros? Se oxida. Se oxida. Entonces, ánodo, oxidación. Ok. Ya entendí. Entonces, los sodios son atraídos a este compartimiento. Genial. Los sodios no reaccionan. Así que, a los iones que no reaccionan se los llaman iones espectadores. ¿Sí? Así que el sodio es un ion espectador. Y el agua tiene la libertad que se puede mover libremente. Entonces el agua puede pasar de un lado para el otro sin problema. Entonces, el agua, ¿quién va a ser atraída? Por el cátodo. Va a formar el hidrógeno que se libera y los oxidrilos. ¿Qué carga tienen los oxidrilos? Negativa. Negativa. Claro, ¿Por quiénes van a ser atraídos? Por los ánodos. Bueno, la membrana, el diafragma, no permite que los oxidrilos pasen a través del diafragma. Entonces rebotan. Se quedan ahí. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hace eso el diafragma? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso el diafragma? Por los poros. Los poros no permiten que pasen los oxidrilos. Claro. Por los flúors. Eso tiene que ver con por los ¿Por flúors. el tema de que es más grande? No, por los flúors. ¿Puede ser que esto sea ósmosis? ¿O no, nada que ver? Sí, es una capa semipermeable. Claro, tiene que ver con eso. Sí, el sodio pasa, tiene el concepto de capa semipermeable. Así que sí, hay algo de ósmosis ahí. ¿Y entonces no habría una presión osmótica? No sé de qué nos sirve, pero... Sí,
habría una presión osmótica. Por eso hice el oxidrilo haciendo fuerza ahí. Ujú. Ok. ¿Vas a tener presión osmótica? Por supuesto. ¿Por qué? Porque acá está traído Claro. el oxidrilo. ¿Qué pasa si vos concentrás mucho esta solución? Va a haber Y se va más. a terminar rompiendo la membrana. Se va a terminar rompiendo la membrana. Por eso el pH es un factor que puede afectar a la membrana. Ah. Ok. ¿Sí? Perdón, Sí. digo membrana, pero quiero decir diafragma, no, perdón. ¿Hay una diferencia entre diafragma y membrana? ¿Cómo? Sí, hay una, o sea, hay una membrana, por eso se llaman diferentes. O sea, hay una diferencia, por eso se llaman diferentes. Ok. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo está compuesta? Acá la repulsión, o sea, este es un diafragma poroso, pero la repulsión la están haciendo los átomos de flúor. Ah, una membrana sería únicamente con poros, no tiene nada que ver con el tema Una membrana de es los una átomos. membrana. O sea, en una membrana es solamente ósmosis, de alguna forma. Ok. Ah, ya. No, es muy tremendo esto. En el caso de las membranas de intercambio iónico, vos tenés, o sea, que son el tipo de membranas que vamos a ver, están vinculados, que pueden pasar ciertos iones por carga, pero que dentro del sistema se intercambian iones. Pero es una membrana, pueden pasar, pero hay un intercambio. Pero Claro, en el diafragma, claro, ¿no? en el diafragma lo que tenés son átomos que están orientados y por el poro podría pasar cualquiera, Claro. pero bueno, no conviene. O sea, entonces se orienta la parte fluorada a donde se forman los oxidrilos. Claro. Entonces, en el compartimiento catódico se forman los oxidrilos y el hidrógeno, y lo que recogemos es una solución de hidróxido de sodio con la salmuera que quedó, ¿sí? Porque acá los cloruros pueden pasar, Ujú. ¿sí? Cloruros que no hayan reaccionado y que no hayan sido atraídos. Y una vez que el cloruro pasó, ¿qué pasa? ¿Y ya está o no? No puede volverse para el otro lado porque es repelido por los flúors. Claro. Ah. Pero igual no va a pasar Claro. el cloro. ¿Por qué no? O sea, si no estuviera el flúor, podría pasar tranquilamente. Sí, o sea, Pero- sí, Yo pensé que no pasaba porque se siente más atraído al ánodo. está bien, pero cuando todo tu ánodo está recubierto de cloruros. Claro, queda libre por ahí. Igual entonces se te va a formar la bandina, ¿no? Pero menos. Vamos a intentar. O sea, Claro. en realidad, la bandina no, porque ¿dónde está tu compartimiento básico? Ah, claro. Está afuera. Claro. Acá no se forma cloro. Ujú. Ah, ok. ¿Sí? Acá no tenés cloro. Acá solamente tenés hidrógeno e hidróxidos. Y acá solamente tenés cloro. Si algo de cloro pasara, porque podría pasar, aunque tratamos de que salga todo por acá, si algo de cloro pasara, eso es lo que se formaría en forma de lavandina. Pero principalmente lo que nosotros sacamos de este lado es hidróxido de sodio y los restos de salmuera que pasaron y que no reaccionaron. Y pregunta, profe, ¿por qué no pasa el cloro? Si por tema de porosidad no debería pasar, o sea, no podría pasar. ¿Y los flúors? No, la molécula de cloro. Sí. Sí, podría pasar. ¿Por qué no pasa? Porque los gases tienden a ir hacia arriba, no hacia el costado. Ah, ok. Solo por eso, porque se va para arriba. O sea, está armado en función para que salga por una chimenea. Ok. O sea, y recogerlo gaseoso.
Ahora, si vos tenés mucho cloro acá, el cloro que está en esta superficie podría migrar para acá y formar lavandina. Por eso decimos que se va a producir, va a ser una impureza, pero bueno, en mucho menor, o sea, Claro, en pero mucho menor detectable. proporción de lo que puede pasar en salmuera. Despreciable. Es mucho menos probable que se forme lavandina acá a que se forme salmuera. Porque acá, al ser tan concentrado, es mucho más probable que hayan cloruros que pasen directos. Ok. ¿Se entendió el proceso? Sí, Sí. se entendió. Sí, bastante bien. Muy didáctico. Estoy flipando. Sí, pero se ve muy caótico. Es muy O caótico. sea, La otra no pregunta me que nos pongo a podríamos pensar hacer, en cómo van los cloros ahí y rellenan el ánodo. Pero está bueno. la otra pregunta que podríamos hacer es, bueno, ahora, este pasaje, o sea, los flúors, ¿son totalmente eficientes para evitar ese pasaje? Y no. Y No. no, a medida que se va degradando la superficie química de esto y van ampliándose los poros, pueden migrar oxidrilos. Y cuando migran oxidrilos, esto se empieza a contaminar con oxígeno. Todo mal. Y hay que cambiarle el diafragma. Ok. Pero me imagino que esas cosas se tienen en cuenta en la industria. Sí. Sí, debe tener un tipo de vida media, algo así, ¿no? Tiene un tipo de vida media y más o menos está medido la cantidad de la pureza del cloro que sale de este proceso. ¿Sí? O sea, acá estamos obteniendo los productos en bruto. Claro. ¿Sí? Obtuvimos cloro, obtuvimos hidrógeno y obtuvimos hidróxido de sodio. Ahora, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es, de todas estas cosas que obtenemos, ¿qué está puro y qué está impuro? Y yo creo que todo lo que sale está puro. No. El cloro puede estar puro. El hidróxido está impuro. Bien dicho, el cloro puede estar puro, Claro, todo lo que sale puede estar puro. pero Claro. no necesariamente. No, por eso puede. Entonces, en realidad el cloro puede salir impurificado con oxígeno, Ujú. el hidróxido de sodio sale impurificado con salmuera, Sí. y lo único feliz sería el hidrógeno, porque no hay ninguna reacción más que me intervenga acá. Claro. Ah, claro. El hidrógeno sí sale puro, y es una gran ventaja. No tiene oxígeno ni nada. ¿Cómo? No tiene oxígeno ni nada el No, hidrógeno. porque como está separado el ánodo del cátodo, y es muy poco lo que se puede formar acá de cloro, o sea, y para las otras reacciones necesitas un chispazo y demás, el hidrógeno es lo más puro que sale del proceso. Profe, ¿pero no podríamos formar ácido clorhídrico? Para formar ácido clorhídrico, al igual que para formar agua, necesitas un chispazo. Y si pasara eso, este equipo te revienta. Porque sería como un... Eso Claro, es por pues el el pH, hidrógeno. ¿no? ¿Qué cosa? Mi pregunta. Sí. Que no se forma así ácido clorhídrico por el pH. No, en realidad lo que se podría formar sería cloruro de hidrógeno, pero no se forma porque no están las condiciones dadas. Claro. Porque te falta una ignición en el sistema para que se forme. Y aparte, ¿no faltarían protones por ahí? No, porque vos no formarías, insisto, no formarías ácido clorhídrico, sino cloruro de hidrógeno, en todo caso. Tendrías una mezcla ¿Qué de sería cloro y con hidrógeno. ¿Con el hidrógeno gaseoso? Claro. ¿O con qué? O sea, ¿Y esa pero en qué mezcla- momento se...? Ah, en el momento en el que pasan los cloruros a el momento esa de los parte, cloros.
están en contacto, pero no se forma por las condiciones. Claro. Ok. O sea, pero es un problema menor, es un problema que no suele ocurrir ese. Entonces, es mejor prestar atención a los problemas que sí ocurren. Oxígeno y salmuera. El oxígeno, o sea, el cloro y el hidróxido de sodio que tenemos acá, ¿lo podemos llevar directamente a distribución? ¿El qué? El cloro No, y el habría que hidróxido. purificarlos. Dale, claro, tenés que purificar. Lo único que podés llevar es el hidrógeno. Lo único que podría llevar es el hidrógeno. Así que bueno, la próxima clase vemos qué hacemos con ese cloro y qué hacemos con ese hidróxido. Yupi. Bueno, profe.